Es de hablar de finanzas. This month is the month of finances. Siempre le hemos titulado Finanzas del Reino, We've titled it Finances of the Kingdom, donde tratamos de que en todo el mes nosotros aprendamos nuevamente, where we try this full month for us to learn once again, porque es bien importante nosotros ofrendar, because it's very important for us to offer, porque es bien importante diezmar, to tithe, to give our tithes. porque es bien importante nosotros dar primicias, It's important for us to give our porque es bien importante nosotros entender lo que son los pactos. it's important for us to know what pacts are. Así que en 3 o 4 semanas vamos a estar viendo diferentes tópicos de lo que son finanzas. For the next 3 or 4 weeks, we're going to see different topics regarding finances. Yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos nosotros sabemos qué son finanzas? How many of us know what our finances are? Todos nosotros tenemos una noción de lo que es finanzas, We have a notion of finances, pero todas las finanzas tienen un concepto propio. but all finances, they have their own concepts. Solamente que cuando ese concepto o el tema de finanzas When that topic llega a nuestra vida, comes to our life, nosotros lo aplicamos como más nos parezca. we apply it however we choose to. Rompemos todas las reglas para nosotros darle un seguimiento a las finanzas. We break our rules to do our finances. Y muchas de esas reglas que brincamos, Many of the times, those rules that we jump over, en vez de ayudarnos, provocan a tener más problemas. instead of helping us, they provoke us to have more problems. A veces, consciente e inconscientemente, Sometimes consciously or unconsciously. quitamos dinero de un lugar para tapar otro lugar. We take money from one thing to put it in the other. Y al último nos convertimos en topos de finanzas. And then all we're doing is just covering up finances. Porque abrimos Patches. muchos agujeros There's many holes que al último no sabemos cómo taparlos. that we don't know how to patch them up. Solamente por no haber entendido la importancia de nosotros saber manejar las finanzas. Only because we don't know how to work our finances or manage them. Aunque en esta mañana yo no vengo a hablarte directamente de cómo debes de manejar tus finanzas, Which I'm not here to tell you directly how to work your pero finances. sí quiero que nosotros aprendamos un principio bíblico, But I do want us to know a principle, a biblical principle. un principio que toda su definición tiene como fundamento la honra. A principle that all this definition has a definition for us to honor. Y por eso mismo hoy este tema, lo vamos a hablar el tema del diezmo. That's why today we're going to speak on tithings. El diezmo y el quinto añadido. The tithes and the fifth added on. La semana pasada dijimos que no íbamos a transmitirlo en vivo porque se va a grabar Last week we said we won't be live today para because we're going to record producirse it. y después mandarlo al YouTube. So we can reproduce it and then put it on YouTube. Pero quiero que veamos algo bien importante en esta hora. I want us to see something very important today. Es mucha tecnología para mí esto. A ver. Ya. Bueno, más préndalo, ¿verdad? Ok. A veces nosotros en el tiempo que tenemos en el Evangelio, Sometimes the time that we've been in the gospel, venimos a una iglesia por X circunstancia, llámese católica, llámese Testigo de Jehová o evangélica. we come to church regardless of the religion, Jehovah's Witness or Catholic. Y cuando llegamos a un lugar nos damos cuenta que tienen ciertos procesos de cómo manejar la economía. And when we get to that place, we understand that they have different ways of working. Y casi la mayoría de los que lo acabo de mencionar manejan un concepto que todos manejamos, Most of the religions I mentioned, they have a different concept que es el diezmo. of the tithes. Yo quise empezar con el diezmo I wanted to begin with the tithes porque antes de que apareciera la ofrenda, primero apareció el diezmo. because before offering came, first came tithes. Pero al final de cuentas todo tiene mucha importancia en todo esto. But at the end of everything, they both have a lot of importance. Y la palabra diezmo proviene del hebreo, The word tithes come from a Hebrew word, que si la palabra original hebreo se llama maser, and the original Hebrew word is mased, que lo único que literalmente dice es la 10ª parte. Eso es lo que significa. What it literally means is the 10th part. That's what it means. Por eso nosotros damos ¿qué? That's what we give what? El 10%, la 10ª parte. The 10th part.
Una de las cosas que yo quiero hablar en esta mañana One of the things I want to speak on this morning, es que no vengo a imponerte algo que tú no quieras hacer. that I'm not here to tell you to do something that you don't want to do. Quiero abrir el panorama de tu entendimiento I want to open up your a understanding través de la palabra de Dios. through the word. A final de la tarde, usted sabe lo que va a hacer. At the end of the day, you're going to Claro que know nos what you do. gustaría Of course, we would que like todos to, lo entendieran, for everyone to understand it. porque si lo entendemos, Because if we understand it, empezamos a entrar en cómo se manejan las finanzas en el reino. we start entering into how to work the finances in the kingdom. Las finanzas del reino no se manejan por una persona, Kingdom finances are not managed by a person. se manejan desde la disposición de dar siempre. They're worked by the disposition to always give. Mientras nosotros no tengamos disposición de dar, As long as we don't have that disposition to give, aunque tengamos una buena persona que maneje las finanzas, even if we have a good person to manage the finances, ella no hace magia. they can't do magic. Ella tiene algunas reglas para poder manejar y cuidar el dinero, They have different guidelines on how to manage this money, para invertirse en la iglesia how to invest it in church, o ayudar en ciertas cosas. or help in certain things. Pero es la gente la que produce que el dinero esté ahí. But it's the people that produce for that money to be there. Y no porque produzca quiere decir que yo soy el dueño del dinero, es And not because it produces doesn't mean that I'm the owner of it. porque una vez que tú das el dinero en el alfolín, Because once you put your tithes or your money in en there, el sobre on that envelope, o en el CEO, or send it through ese sale, dinero ya no es tuyo. that money is no longer yours. Yo vengo de iglesias donde se maneja mucho el concepto de la democracia, I come from a church where democracy is, donde Word. donde todo lo quieren, ¿cómo se dice? Apoyar a través de un voto. where they want to do everything through a vote. Pero si nosotros hacemos eso, But if we do that, nosotros estamos saliendo del propósito de Dios. we are stepping away from God's purpose. Estamos saliendo de la ordenanza de su palabra. We're stepping out of His ordinances. Yo sé que muchos lo hacen y respeto todo eso. Yo por muchos años lo hice así. I know many people do it and I respect it. I did it for many years. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios But when you start reading the Word of God, y sobre todo empiezas a entender lo que es el diezmo, and above all you start understanding what the tithing is, la Biblia me enseña que el pueblo de Dios no le faltaba nada, the Bible says that His people, that God's people didn't lack anything porque ellos aprendieron a ser responsables con sus diezmos. because they learned how to be responsible with their tithes. Fíjate lo que dice Levíticos capítulo 27, verso 30. Leviticus 27:30. Dice, el diezmo de todo lo que produce la tierra de Jehová es esa cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. It says every tithe of the land, whether the seed of the land or the fruit of the trees, it is the Lord's. El verso de Levíticos lo que está haciendo y tratando de hacer en nosotros es de que nosotros entendamos que número uno, todo lo que se produce en nosotros, todo le pertenece a quién. What this verse is telling us is that everything that's produced in us, it belongs to who? The Lord. Vamos, dígale que está a su lado, todo le pertenece a Dios. So the one next to you, it belongs to the Lord. Y quiero que nosotros poco a poco vayamos entendiendo. And I want us to understand all this little by little. Porque todos nosotros muchas veces decimos, no, esto es mío, a mí me costó. Because many times we say, I work for it, it belongs to me. Pero nos olvidamos de algo muy importante. But we forget something very important. Si tú tienes vida es por... If you have life, if you're alive, it's why. ¿Es por quién? Why? Por Dios. Because of God. Tienes. Si todo lo que viene a tus manos If everything that comes to your hands, no es porque tú lo generalices, it's not because you, ni con tu generalize, inteligencia, not because of your ni con la wisdom, sabiduría que Dios te ha dado, sino porque es Dios el que lo ha provisto. it's because the Lord has provided. Por eso cuando nosotros entendemos el concepto del diezmo, nos damos cuenta que esto no es un asunto como, aquí dice el diezmo no es una ofrenda voluntaria, sino una porción apartada y reconocida como propiedad de quién. It says the tithing is not a voluntary offer, but it's a portion that's been set apart to be part of the property of God. Ese era el pensamiento que tenía el pueblo hebreo. That's the concept that the Hebrew people had. Ese era el pensamiento que ellos manejaban, es decir, este 10% no es mío, That's the thought that these Hebrew people este had. 10% le pertenece a Dios. It says this 10% doesn't belong to me, it belongs to God. Hay una diferencia entre el pueblo hebreo y hay una diferencia entre el pueblo contemporáneo, There's a difference between the Hebrew people and contemporary people. porque ellos entendieron de un principio que había que honrar a Dios con lo que era de él. Because the Hebrew understood to honor God.
Hoy la iglesia en este tiempo se ha vuelto un desorden The contemporary church has become a disaster, disorder, porque hoy tenemos que estar recordándole a la gente que Dios merece honra. because now we have to keep reminding people that God needs your honor. Cuando la gente tiene que entender que tenemos que honrar a Dios. When some people understand that we have to honor God. Usted no le tiene que decir a su hijo, dime que me amas, ¿verdad? You don't have to tell your child, you have to love me, right? Tell me you love me. Porque el hijo solo, Because the child naturally does it. solo, especialmente cuando están chiquitos, Especially when they're little, siempre dicen, mamá te amo, they always say, Mom, I love papá you. te amo. I love you. Claro, cuando ya crecen un poquito se hacen más serios, Of course, when they grow a little more, they become a little more serious. pero nosotros vemos un principio But we see a principle que un corazón agradecido siempre reconoce la paternidad. that a thankful heart always recognizes paternity. Un corazón agradecido siempre honra a quien lo bendice. A thankful heart always honors Por those who eso bless. hablar del diezmo es hablar de entender que en este concepto no es una ofrenda voluntaria, no es si tú quieres. So speaking of the tithing is to know that it's not a voluntary act. It's Esto not es if you lo want. que está hablando la palabra en el Levíticos. That's what the word was telling us in the No Leviticus. es si tú quieres dar algo. It's not if you want to give something. Esto era algo que se tenía que dar según Levíticos, dice, y el diezmo de todo lo que producía la tierra de Jehová es, y es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. The tithing belongs to God. Entonces es algo que nosotros de antemano tenemos que reconocer. That's something that we, ahead of time, we have to know. A usted no le tiene que andar diciendo a usted, tiene que diezmar, tiene que diezmar, tiene que diezmar. They don't have to be telling you, you have to give your tithes and give your tithes. Porque primero lo que tiene que reconocer es que eso es de Dios. Because the first thing you need to recognize that it belongs to the Lord. Amén. No se me ponga serio porque no me motiva así. Don't get serious. Lo miro serio, You don't pienso que está así motivate como- with your seriousness. Nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana We've been here since 6 a.m. y hemos estado compartiendo un tema sobre, ¿cómo se llama? and we've been sharing Rompiendo el cielo. tearing the sky. Y esa es la idea, o sea, la idea es no levantarte de tu cama, no dejar de comer todo el día, sino venir a decirle, Señor, yo quiero saber cómo puedo hacer eso que se convierta en una bendición en mi vida. It's ¿Cómo not for yo us to puedo stop. romper? ¿Cómo yo puedo romper la bendición que llega a mi favor aceleradamente? It's like, how, Lord, how do I get to Y receive that uno de blessing? los puntos, perdón hermano, One of the points uno de los puntos era a través de la obediencia. is through obedience. Déjame decirte algo, Let me tell you something. Dios no bendice God does not bless a los que no caminan en obediencia. those that do not walk in obedience. Aunque el sol sale para buenos y para malos. Even though the sun comes out for good and the bad. Pero nosotros vimos hace un momento en Deuteronomio que usted tiene que caminar en la obediencia. But we saw in Deuteronomy O that sea, you have eso to quiere walk in decir que obedience. si yo camino en la obediencia, entonces estoy caminando correctamente en el propósito que Dios estableció para mí. If I walk in obedience, I'm walking in His purpose. Por eso dice aquí que el diezmo hay que reconocerlo no como algo voluntario, no es como si tú quieres, That's why the tithing has to be recognized not as a will, not if you want to. es algo que tú tienes que entender que yo tengo que honrar a Dios. Something that you have to understand that you have to honor God. Yo le pregunto a usted en esta mañana, I ask you, Dios necesita de su dinero. does God need your money? No. No. Según Deuteronomio dice que, ¿cómo decía en la mañana? Que Él abre sus tesoros buenos, Su buen tesoro. su buen tesoro, ¿entienden? Es para nosotros. Deuteronomy says that He opens up His treasures for O us. sea, Dios no necesita nuestro dinero. He doesn't need our money. ¿Y sabes por qué no? You know why? Porque Él es el dueño del dinero. Because He's the owner of Él it. es el dueño de todo lo que nosotros somos. He's the owner of everything we are. Sí. Es como cuando dejamos algo ahí en la mesa, sabes que no es tuyo, y tú dices, mira, ahí $100. It's like whenever you see money there and you know it doesn't belong to you, Pero tú sabes que no es tuyo. but you already know it's not yours. ¿Entiendes? Entonces no lo puedes tocar. You know you can't touch it. Y lo mismo es el diezmo. The same La thing with the décima tithing. parte de lo que tú ganas, The 10th part of what you Yes. receive, esa décima parte es lo que tú tienes que decir, esto no lo puedo tocar. that 10th part of it, you have to say, I can't touch this. Porque estamos hablando de un principio de lo primero de lo primero. Because we're speaking of the principle of the Sí. beginning. Porque si usted observamos acerca de Caín y Abel, Because if we go back to Cain and Abel, ¿qué fue la ofrenda de Caín? what was the offering of Cain's offering? ¿Qué fue? ¿Qué fue la What ofrenda? was Cain's offering? Lo que The sobraba, leftovers, lo que estaba feo. what he didn't want. Entonces Dios vio la intención del corazón de Caín. So God saw his intentions Oh, of pero his también vio el corazón de quién? but he also saw the De heart of Abel. ¿Y Abel ofreció Abel. qué? Abel offered what? O sea, le ofreció lo mejor de lo mejor. The best Si of the nosotros best. ponemos en contexto, perdón, If we put in context,
Abel le dio el 10%, lo mejor. Abel gave him the best, the 10%. Y esto nos deja un principio And this is a principle que a Dios tenemos que darle lo mejor de lo mejor. that we have to give Una. the best of the best to the Lord. Lo primero de lo que recibimos. The first, the beginning of what we receive. Cuando nosotros hablamos del diezmo, Whenever we speak of the tithes, cuando nosotros hablamos del diezmo, when we speak about tithes, tenemos que entender bien claro we have to understand very well lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos dio. what we have to do with what the Lord has given us. ¿A cuántos el Señor le ha dado una bendición esta semana? How many has the Lord blessed this week? Sí, uno, dos, nomás. Just 2 people have been blessed. El Señor nos ha bendecido. The Lord has blessed us. Yo tuve un hermano aquí en esta iglesia, cuando yo empezaba aquí en la obra. I had a brother here at this church when I Y began. él tenía una línea de camiones, de unos 15 parece camiones, trailers. He had about 15 trucks and trailers. Aparte tenía un parqueadero grande que cabían como 100 trailers para rentar. He had a huge lot with like over 100 trucks to rent. Y un día platicando con él, And one morning while I was me dice, speaking yo to him, cobro tanto por esto y esto y esto, y aparte por esto y esto y esto. he said, I charge this much for this and No, that. le dije, qué bueno. I said, oh, that's good. Bueno, me da gusto eso, hermano. I'm glad for you. Y luego, pero al momento dice, dígame cuánto es lo que tengo que diezmar y cómo lo tengo que hacer. And then at the moment he said, how much do I have to give in tithes? Ah, bueno, yo le dije, mira, la Biblia dice esto. And I said, well, the Bible says Que this, usted tiene que escoger el 10% that you choose the 10% of it, de lo que llega a sus manos. of whatever reaches your hands. O sea, cuando dice llegar a mis manos es cuando yo termino de pagar todo lo que tengo que deber. When I say reaches your hand, does that mean that you pay everything off first? No. I said, no, No, dice lo que llega a sus manos. that's whatever reaches your hands. Sí, pero es que sí, pero usted le llegó el dinero a sus manos, pues tiene que escoger. Yeah. Usted no le va a dar lo que le sobra, Dios. It's like, you're not going to give what's left over. Y el hermano me dijo, no. He said, no. Él tenía 15 camiones, les dije, ¿verdad? He said, 15 trucks. Sacaba como unos $3,000, $4,000, $5,000 por cada camión. Yes. Me imagino que las semanas sí. He would have made like $3,000, $4,000, $5,000 for just that one truck. Rentaba un local que tenía para 100 camiones. He would rent out a place for 100 trucks. Vamos a, bajita la mano, unos $200 al mes. It's just lowballing, it was like $200 a month. Entonces el día que vino a diezmar, So when he came to tithe, vino y trajo $50, dijo, esto es mi diezmo. he brought $50 and said, this is my tithe. Yo no le dije nada, I didn't tell him anything hasta lo que un día me dijo, pastor, no me está diciendo, dijo, no, es que usted sabe, until he said, yo no le tengo que decir a usted, es un Pero I don't hombre ya have to de tell you. conocimiento en la you palabra. already have the knowledge of the word. Dijo, es que eso es lo que a mí me toca, estoy agarrándome $50, ¿cuánto del 10%? $50. Sí, ¿Eh? Si gana 500 son $50. Ok, $50. So he said, I'm giving you these $50. Y yo me quedé nomás pensando, dije, bueno, cada quien. I just thought about it and said, okay. Entonces, a veces las personas tenemos esa forma de pensar. So sometimes we have that Yo le mentality. voy a dar lo que me sobra. Lógicamente él ganaba mucho más que eso. Logically, he would get a lot more money than that. Porque me tocó sentarme con él para hacer un estimado. I was able to make an estimate with him once Porque le llegó la fiebre del divorcio because divorce came y ahora tenía que darle la mitad a la esposa. and now he had to give half to his wife. Y resulta que la mitad, en esas pláticas amigables que se tienen de los divorcios, And during those very friendly talks during divorce, lo único que se pudo quedar fue con una casita. the only thing he was able to keep was just a small house. La señora, la mujer, le quitó la casa, His ex-wife took the home, el terreno took the field, y le quitó todos los trailers. and took away all the trailers. Después viene y me dice, pastor, ¿por qué si yo estoy diezmando? And then he comes and says, well, why, Pastor, I'm giving my tithes. Entonces ahora me tocó a mí sentarme y decirle, ¿estás seguro que estás diezmando? That's when it was my time to tell him, O le are you estabas dando sure? lo que te sobraba. Or would you just give him what was left over? Tú eres el único que sabes. You're the only one that knows. Ah, porque todavía le quitaron también la cuenta de banco. Oh, because they took away his bank account as well. Y se quedó sin nada. And he stayed without anything. Muchas veces nosotros Muchas veces nosotros no entendemos we don't understand
qué es lo que sucede en nuestras finanzas. what happens in our finances. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que ahí están todas las soluciones a todos nuestros problemas económicos. When we read the Word of God, we find out that we have all the solutions there. Dios quiere poner bendiciones en nuestras manos, He wants to put blessings in our hands. pero tenemos que arreglar hábitos que tenemos en nuestra vida. But we have to fix habits. Por that we ejemplo, have. a las personas que les gusta ir a comprar cosas, Like people that like to just shop and shop. ¿te imaginas que les den $1,000? Imagine if they give them $1,000 Y si no saben administrarlo, se lo van a gastar en un rato. and they don't know how to administer Y it. luego va a llegar el esposo, oye, te di $1,000. No, pues es que lo gasté en esto, compré aquello. Pero lo necesitaba, no, pero es que me gustó. And say, oh, I didn't need it, but I liked it. Y desperdiciamos. And we just throw Por it. eso el diezmo viene a direccionar en nuestra vida The tithe comes to direct our lives. el concepto de honra, The concept of honor, para que nosotros aprendamos a saber administrar lo que Dios nos da. so we can learn how to administer what the Lord gives us. Sí, por eso dice aquí, ¿qué es el quinto añadido? Dice, el quinto equivale al 20% adicional. En hebreo se refiere a añadir a una quinta parte cuando alguien redimía, retenía o usaba indebidamente lo que pertenecía. ¿A quién? What ¿Se does acuerdan? the fifth mean? The fifth means that if they would give an equivalent of 20%, an additional 20%. ¿Se acuerdan que el otro día le decía, la semana pasada le decía esto? Remember last week I would tell you this? Me encanta cuando se ponen serios. I love it when you guys are serious. Si usted se pudiera de este lado y mirar hacia allá como And you está were todo on this así. side and see yourself. Ay, no más. Miren lo que dice ahí, la parte dice, cuando alguien redimía, retenía o usaba indebidamente, ¿el qué? It says when someone would redeem, retain, or use inadequately, it will belong to God. Quiero que It will quede, belong to God. quiero que quede bien claro esto. I want this to be clear. No te estoy enseñando para forzarte o para manipularte a hacer algo. I'm not teaching you so to force you or manipulate you. Te estoy enseñando para que tomes la mejor decisión. por lo que I'm tienes que teaching hacer. you so you can take the best decision. Cada decisión buena bendice la casa. Every good decision blesses Cada you. decisión mala Every bad decision maldice la casa. it condemns the house. ¿Entiendes? Por eso dice aquí, dice que Levíticos 27:31 dice, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo añadido añadirá aquello que dice la quinta parte. Leviticus 27:31 says, if a man wishes to redeem some of his tithe, he shall add a fifth to it. Ahora, déjenme explicarle un poquito. Let me explain Ahí, something. en la teoría se mira así como un poquito confundido y tal vez decir, ay, yo ya lo escuché, pero ya. Ahora déjame explicártelo. Let me explain this to you. ¿Qué quiere decir esto cuando dice, cuando tú tienes que traer tu diezmo, What does it mean when you bring your tithe, cuando tienes que traer tu ofrenda, when you bring your offering, y dices, no voy a ir a la iglesia hoy, and then you say, I'm not going to church today. no voy a la iglesia, I'm not going. te vas, Then you leave, te quedas en tu casa, you stay home, y dices, no, pues no fui a la iglesia. and you're like, I didn't go to church. Y cuando vienes el otro domingo, And when you come next week, next Sunday, voy a dar mi diezmo, I'm going to give my tithe, pero voy a dar mi diezmo de hoy porque hoy estoy aquí. but I'm going to give my tithe of today because today I'm here. Así lo miramos nosotros. That's how we see it. Así nos encanta mirarlo a nosotros. That's how we love to see it. Dice, no, pues es que yo no vine la semana pasada, yo no recibí palabra, yo no recibí un canto, un abrazo, un saludo, un beso o algo, no, yo no recibí I nada. didn't come last week, I didn't receive a hug, a Entonces- blessing, or nothing. Entonces, ¿por qué voy a dar el diezmo? So why should I give that tithing if I didn't come? Porque manejamos el concepto como ¿cómo le llaman? Un de esos lugares club que si tú vas, pagas, si no vas, no pagas. Because we work that concept as Pero- one of those clubs where you go Pero and you pay, if not, you don't. sabe que era esto bien importante para el pueblo hebreo. You know, this was very important to the Porque Hebrews también había gente con una mentalidad latina. because they also had a Latin mentality. Sí, yo no sé, había cubanos, And they had puertorriqueños, Cubans, Puerto Ricans, mexicanos, Mexicans, hondureños, de Palau. and followers. Claro, eran los primeros, hermanos, los de Piedraneras, ahí estamos, siempre tenemos que estar en los mejores momentos. Pero lo que te quiero decir con esto What I want to tell you with this es que el sacerdote is that the priest, tuvo que implementar esto a través de Dios, por parte de Dios, he had to implement this through God, by God, para que la gente no cometiera infracciones que le condenaban a pecado. so that the people would make infractions that would condemn them to sin.
Por eso fíjese lo que dice número 5, 6 y 7, dice, confesará el pecado y añadirá la quinta parte. Pero ¿de qué pecado está hablando? What sin is he talking about ¿De redeeming? qué está hablando? De no dar el diezmo. De retenerlo, de usarlo indebidamente, ¿sí? Sí, lo que pertenecía a Dios. Fíjate, de retenerlo y de usarlo indebidamente. And we're speaking of the sin to retain and use Yo the tithing no wrongfully. voy a dar diezmo. I'm not going to give a tithing. Y usted, no estoy obligado. I'm not obligated No, to. claro que no. Of course you're not. En este tiempo no es una obligación, At this time, it's not an obligation. es una honra. It's an honor. ¿Entiendes? Es una honra y lo vamos a hacer más adelantito. And we're going to speak about it later. Entonces, cuando nosotros traemos el diezmo a Dios es porque nuestro corazón está conectado con Dios. So when we bring that tithing, it's because our heart is connected with the Lord. Cuando nosotros no honramos a Dios, When we don't honor God, no lo damos, no, nos da igual si voy o no voy, ¿entiendes? we can care less if we go or not. Por eso en este verso dice, el quinto añadido no era obligatorio siempre, sino que se aplicaba cuando había faltas negligentes o retención indebida. So it says the fifth was not always obligated. It would be applied when there would be neglect or that we did something with it that we shouldn't have. Aquí va esto. Esto es bien importante porque aquí hay mucha polémica. Yo no sé, hay algunas iglesias There's a lot of polemic que here with a lot of churches. tienen un, ¿cómo le llaman? Desde atrás, un mural, vamos a ponerle. Let's say they have a mural and Y ahí ponen todas las personas que están diezmando. ¿Sí lo han look at all visto? the people that are tithing. Y a algunas iglesias les molesta eso. And some churches don't like that. Otros no. Some Otros others en don't. otra iglesia les preguntan, les dicen, ¿por qué no diezmaste? ¿Por qué no diezmaste? Some other churches will ask, well, why didn't you give your tithings? Y a otras, pues, no les importa eso. And other churches, they simply don't care about it. Y a otros, pues, les encanta estar en esos lugares porque no les importa. And others love to be in those churches because they don't care. Pero aquí vemos algo interesante. So we see something interesting here. Eso quiere decir que los que recibían los diezmos, ¿quiénes eran? That means that the ones that would receive the tithing was who? Los sacerdotes. The priest. Eso quiere decir que tenían contabilizado a todos. That means they had accountability of everyone. A todos. Everyone. A todas las personas. Los que trabajaban como los que no trabajaban. The ones that worked like the ones that didn't work. Ellos se daban cuenta quién diezmaba y quién no diezmaba. They would find out who would tithe and who wouldn't. Y cuando ellos no diezmaban, And when they wouldn't tithe, usted tenía que ir rápidamente con el sacerdote y decirle, you had to hurry up to the priest and tell him, no voy a poder dar mi diezmo en esta semana o en este fiesta, I won't be able to give my tithe during this week or during this celebration, pero lo voy a reponer en la próxima fiesta. but I'm going to replace it on the next Ahora, celebration. fíjese, lo reponía en la otra fiesta, pero el sacerdote le decía, hey, pero usted tiene que agregarle la quinta parte. They would tell the priest that they couldn't pay for it, but then they're like, okay, you Que la already quin- know you have to give a fifth. Que la quinta parte era el 20%. The fifth part of that was an additional 20%. O sea que si nosotros aplicamos eso hoy en este tiempo, So we apply that now. aquel que gana $100, Vamos aquel a que ver. da diezmo $100, vamos a poner, Let's say those that tithe $100. y dice, no lo voy a dar, They're like, I can't give it, I won't give it. ¿entiende? Y viene acá con el pastor y le dice, pastor, no voy a dar el diezmo esta semana, And then they come to the pastor and tell him, I can't give my tithes this pero la week. otra semana vengo y diezmo. But next week I come and give my tithes. Entonces el sacerdote o el pastor le tenía que decir, ¿sabe qué? Nomás que va a tener que agregar. The priest would say, yeah, but you have to add an additional, the Ahora, fifth. quiero hacer una aclaración para que no vayan I want to clarify a que se vea muy legalista esto. so I won't be too legalized. Ahí dice dos excusas y vamos a encontrar otras más. Dice, This is two excuses. cuando alguien redimía, retenía o usaba indebidamente. When somebody would redeem, withhold, or use it inappropriately. Algunos van a decir, entonces eso no es para mí. So you're going to say, oh, that's not for Porque me. ahí está alguien que deliberadamente está reteniendo el dinero o lo está gastando en otras cosas. Because that's speaking of someone that's deliberately spending their money or retaining their money. Yo voy a decir, yo no lo tengo. I'm going to say, I just don't have it. Yo voy a decir, no lo tengo. I'm going to say, I don't have it. Y usted puede venir a decir al pastor, no lo tengo. And you can come and tell the pastor, I don't have it. Pero quiero recordarle algo que pasó con Ananías y Zafira. But let me remind you of Ananias and Sapphira. Ellos dijeron lo mismo también, dijeron, They no lo also tengo. said the same thing, I don't have it. Y tal vez si esos hombres de Dios no hubieran tenido el Espíritu de Dios, And maybe if those men of God didn't have the Spirit of the pues Lord, le hubiera dicho, they would have said, no te preocupes, oh, it's fine, don't worry cuando about it. tengas lo traes. When you have it, you bring it. En
cambio no, las cosas no sucedieron así. But on the contrary, that's not how things Ellos se work. pusieron de acuerdo They became in agreement para mentir al Espíritu Santo to lie to the Holy y Spirit quedarse con una buena tajada del dinero que ellos ya habían dado. and keep a good portion of the money that they had. Entonces se fueron con el profeta, el apóstol, So then they went with the apostle y le dijeron, ¿sabes qué? Eso y eso. and they said, "This is what I have." Y el hombre de Dios le dijo, And the man of God ¿por qué said, dejaste que Satanás, "Why did you let Satan? por qué dejaste que Satanás llenara tu alma? Why did you let Satan fill you Dice que en ese momento, with lies?" And it says that at that moment they became dead. entonces lo que te quiero decir es que no hay justificación en So esto. what I'm telling you, there's no justification for this. Asegúrate que lo que estás diciendo sea real. Make sure that what you're saying is real. No tengo dinero, I don't have money. no tengo para dar. Si I lo don't have money tienes, to give. solamente que no lo quieres sacar de allá. Only because you don't want to take it out of where it is. Entonces, por eso dice que en esta parte el pueblo de Israel le tenía que agregar el 20%. That's why it says that the people of Israel had to add an additional 20%. Ahora, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos retenido el diezmo de Dios? How many of us have retained the tidings of the Lord at one point? Sabemos que tenemos que darlo, We know we have to give it, pero no lo damos por obligación, but we don't give it for obligation. porque en este tiempo lo damos por honra. Because at this time now we give it for En honor. aquel tiempo no había opción, At that time there was no option. no había justificación, usted There was tenía no que dar el diezmo. justification. You had to give it. Hoy el Señor nos ha traído a una nueva temporada, Now the Lord has brought us into a new season. una temporada de que usted reconozca a su Creador. A season where you recognize your Creator. Y como va a reconocer a su Creador, entonces por lo tanto todo lo que tiene que decir es de Él. And because you're going to recognize Him, you're going to say everything I have, it belongs to Him. Y es lo que quiero que en esta mañana usted y yo entendamos. And that's what I want you to understand. Quiero que entiendas que todo lo que tú tienes es de Él. I want you to understand that everything you have belongs to Him. Yo no sé, pero usted tiene que despertar al que está a su lado y You have to decirle, wake todo lo up que the tú one tienes next to es de you Dios. and tell Him everything that you have belongs to Him. Todo lo que tú tienes, ¿por qué? Everything you have. Y yo quiero que usted lo recuerde siempre esto, todo el tiempo, recordar, I todo lo want que you to always tengo. remember this. All Todo lo the que time. tengo es de Dios, todo lo que Everything I tengo have es de belongs to the Dios. Lord. Belongs to Him. Porque una vez que sale de la iglesia se le olvidó todo lo que predicamos. Because once you come out of church, you forget everything we talked Ay, about. parece que hablaron del diezmo. I think they talked about tidings. Yo como quiera voy a seguir siendo igual. I'm still going to continue A to mí do nadie me this. va a manipular a dar diezmo, no, ni No te one's going to queremos. manipulate me. No, we don't want it either. Te queremos enseñar que no es lo We mismo. want to teach you, which is Porque not una vez the que same. te enseñas, tienes la opción de hacer lo que aprendiste. Because once you're taught, you have the option Siempre y cuando to reconozcas practice que it. lo aprendiste. As long as you recognize that you learned it. Yo hablaba el otro día con alguien y me decía que ella ya lo había entendido. I spoke to someone that told me that they've Y already le digo, ¿y por understood qué, it. qué estás esperando para hacerlo? I said, so what are you waiting for? Ah, Actually no lo do quiero it. dar. Oh, I just don't want to give it. Así, y le digo, no, Just like no. that. Entonces no lo has entendido. So that you haven't understood it. Porque alguien que entiende Because someone that understands una clase como esta, que es para su bien, a class like this for your well-being, lo primero que hace es accionar. the first thing they do is they act on it. No lo estoy haciendo por quedar bien con alguien. I'm not doing it to be looking good for No lo someone. estoy haciendo para tener un privilegio en la iglesia. I'm not doing it to have a privilege at church. No lo estoy haciendo para que no se metan conmigo. I'm not doing it so no one messes. No lo estoy haciendo para tener un voto I'm not doing it to have a y vote decir lo que yo quiera decir. or say what I want to say. Mi intención de dar el diezmo My intention to give the tithing, tiene que ser dirigida porque reconozco que Dios es mi proveedor. it has to be directed that I acknowledge Reconozco que Dios es el único que me puede proteger. that God's the only one that can protect me. Reconozco que no hay nadie en este mundo I acknowledge that no one on this earth que pueda sacarme de cualquier problema que pueda existir. that will be able to take me out of any problem. Ahora yo le pregunto de esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí, el Señor nos ha sacado de muchos problemas? How many of you that are here has the Lord Muchos de los que freed you estamos from aquí. problems? Hemos estado en un momento de aflicción en nuestra vida y allí ha estado Dios. And the Lord has been there. Ha estado muchas veces. He's been there many times. Ha estado muchas veces. Many times. Pero aún así a veces nosotros But even then, Se nos- ourselves, se nos olvida. Fíjate lo que dice, bueno, ya lo leímos este verso. Fíjate, origen del diezmo antes de la ley. Ante la ley, perdón. Abraham, Génesis 14, 18 a 20 dice que Abraham dio el diezmo a Melquisedec antes de la ley mosaica. Pero quiero que vean los principios, ¿por qué lo dio? Principio 1 dice, fue voluntario, nadie lo obligó. ¿Escuchó? El diezmo es voluntario desde el concepto de reconocer que es de Dios. Abraham gave his tithing before the Moses law.
El otro punto, perdón, dice que fue acto de honra. This is one of the points is that it was voluntary. The second point is that it was an act of honor. Quiero que veamos los principios de dos personajes que vamos a ver ahorita. Pero la primera parte dice que fue voluntario, la segunda que dice fue un acto de honra, la tercera dice reconoció autoridad. ¿Qué dice? Because he recognized spiritual authority. Cada vez que Elsa trae un sol, cada vez que nosotros Every time that we preparamos un diezmo, Every time that we prepare an offering or a usted tithe, mismo tiene que analizar por qué lo está dando. you have to analyze yourself why you're giving it. Tiene que tener principios de por qué lo está dando. You have to have principles of why you're giving it. No nomás es dar dinero. It's not just to give the money. Aquí estoy. Oh, here goes mine. Mientras usted no le dé el valor exacto del diezmo, As long as you don't give the value of la the bendición tithe, no se puede desatar en su vida. that blessing won't be able to be unleashed. Y no estoy hablando de las bendiciones que lo persiguen, And I'm ¿entiendes? not speaking of the blessings that chase you or follow you. Estoy hablando del concepto de honra. Todo lo que nosotros hagamos trae una bendición extra a nuestra vida. Everything that we do brings an extra blessing to our Por life. eso los principios que Abraham utilizó fue voluntario, fue un acto de honra y reconoció, ¿qué dice? Autoridad espiritual. The principles that Abraham brought, that they were voluntary, they were an act of honor, and they recognized authority, spiritual authority. Pero aquí dice que se los dio a quién. But he gave it. It says here that he gave it to who? ¿A quién se lo dio? To Melchizedek. A Melquisedec. Porque lo reconoció como una autoridad espiritual. Because he recognized him as a spiritual authority. Número uno, él fue voluntario, él de sí, dijo, yo lo voy a dar. He was ¿A quién? voluntary. He said, Se lo voy a dar a Dios porque Dios lo reconozco y lo honro como mi creador. 2, 3, reconoció la autoridad de quién? He recognized De spiritual Melchizedek. authority. Y trajo ese diezmo a él. ¿Por And qué? he brought that Porque offering cuando to lo him. trajo a Melquisedec lo bendijo. And when he brought it to Melchizedek, he blessed it. Hoy nosotros venimos Okay. Hoy nosotros venimos y traemos el diezmo, We come and bring the tithing, pero nadie se preocupa porque el sacerdote de la casa lo bendiga. but we never worry about the priest here to bless it. Muchos lo traemos Many bring it porque tengo que traerlo, si no because I have to bring it. If not, el pastor va a estar diciéndome cosas ahí por el púlpito. the pastor's going to be telling me things through the pulpit. O la hermana Elsa va a andar checando quién no está diezmando y quién no. Or Sister Elsa's going to be checking who tithes and who doesn't. Entonces se convierte en algo más que de honra voluntaria, It se becomes something convierte more than en un voluntary. asunto de obligación. It becomes like an obligation then. Algo de obligación. Por eso es bien importante dirigir That's el why it's diezmo, important to direct the tithes. porque cuando nosotros dijimos, reconocemos que es voluntario, Because when we recognize that it's voluntary, reconocemos a Dios como nuestro proveedor we recognize God as our y provider. reconocemos a nuestra autoridad espiritual We como recognize una the persona que nos spiritual bendice en la authority, tierra. which is the person that blesses us. Mientras nosotros no entendamos, no direccionemos bien el diezmo, As long as we don't direct our tithes right, estaremos teniendo muchos problemas. we're going to be having a lot of problems. Dice Jacob, Jacob, Génesis 28, 20, 22, dice, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¿Qué dice? Y para ti, Para ti. Pero fíjese, Jacob diezmaba ¿cómo? Respuesta, ¿qué dice? a la fidelidad, A la fidelidad de Dios. Acto de ¿qué dice? consagración, Y señales de dependencia. so Jacob would give his tithes as part of him saying that it was a response of a reply to God's fidelity, an act of consecration, and a sign of dependency from the Lord. La iglesia hoy tiene que entender estos principios. The church now has to understand these principles. En el otro vimos que fue voluntario, Last time we saw that it was voluntary, que fue honra y que reconoció autoridad. honor and recognition of authority. Aquí estamos hablando de un poquito más, dice. Now for Jacob, we're understanding Fue more. una respuesta a la fidelidad de It Dios. was a response Ahora to yo le God's fidelity. pregunto, ¿usted cree que Dios es fiel con nosotros Now I también? ask you, do you think God is faithful with you? Sí, porque dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Even though we were sinners, Christ died for us. Dios está preocupado por su creación. God is worried about His Y si creation. está preocupado por su creación, quiere que su creación haga lo correcto en la And if tierra. He's worried about His creation, He Y wants si His hace lo creation to do correcto en well. la tierra, And if hay it does well, principios
There's principles que lo llevan a la eternidad. that take them to eternity. Entonces, en esta parte vemos que Jacob diezmó como respuesta a la fidelidad, como acto de consagración y como señal de dependencia. Entonces, la iglesia tiene que reconocer esto. The church has to recognize this. Hoy nosotros tenemos que reconocer que Él es, el Señor es fiel con nosotros. We have to recognize that the Lord is faithful with us. Yo le doy a Dios porque Él es fiel conmigo. I give the Lord because He's faithful. Yo doy la ofrenda, el diezmo, porque Él me ha bendecido tanto, aunque en un momento de mi vida yo me he salido de la línea, el Señor ha estado ahí para regresarme. Even though I have gone astray at some point, the Lord has been there to bless me. So I give Him my tithes. Yo miro lo que dice aquí, el diezmo en la ley mosaica, los tipos de diezmos en Israel. Número 1, el diezmo levítico sostenía, ¿qué dice? El ministerio. So these are the different levels of tithes that Israel used to have. The first one was that it would sustain the church. En esta parte era cómo se usaba el diezmo. This is how the tithings were be used at that time. A ver, vamos para despertarlo porque se me Let's hace wake que you up. se me están durmiendo. I think you're falling asleep. El diezmo se lo entregaban a quién dijimos, Who was the tithe Sacerdote. ¿a quién? over to? Sacerdote. To the Al priest. sacerdote. Y el sacerdote pertenecía a la tribu de quién? And the tithe will belong to the tribe of who? De Leví. Of Levi. Entonces era parte de los levitas, solamente que la línea sacerdotal venía sobre la línea de Aarón, gracias. Venía sobre todos los sacerdotes, escúcheme, todos los sacerdotes que aparecen en el Antiguo Testamento, todos tenían que venir de la línea de Aarón. All the priests that come, they come from the lineage of Aaron. Oh, pero también en el templo había, But in the temple there was also, ¿qué había en el templo aparte de sacerdotes? what else before? Levitas. There was also Levites. Y los levitas no podían ser sacerdotes, And the Levites could not be priests. pero tampoco tenían herencia. But they didn't have no inheritance. Su única herencia era que el pueblo The only inheritance was les that diera the people el diezmo would give them their para poder tithes sostenerse ellos. so they can sustain themselves. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? A ver, ¿sí? No me duerma, hermano, porque le vamos a hacer un examen al último. We're going to give you a test at the end. Ok, entonces los levitas eran los que estaban en el templo So the y, Levites were in the temple y el sacerdote recibía los diezmos. and the priests would receive Entonces, the tithes. entonces aquí los tipos de diezmos en Israel, diezmo de levitas, sostenimiento del ministerio, se estaba refiriendo a los levitas y se estaba refiriendo al sacerdote. So I was speaking about sustaining the priests and the Levites. Yo ayer di una clase con los músicos y les decía que yo no uso mucho el término levita porque levita es alguien que vive en el templo, alguien que su dedicación se la pasa aquí en la casa de Dios. Ellos, los levitas, servían como ayudantes del sacerdote, eran diseñados para eso. Todos los demás tribus trabajaban, se casaban, iban a hacer un montón de cosas. No estoy diciendo que los levitas no se casaban, pero ellas, las personas que llegaran a casar con levitas, sabían que ellos tenían que depender de lo que tuvieran en la mesa. The Levites would always be at church, so I don't like calling the worship team Levites because they had to be at church without leaving. Se me olvidaba que estaba ahí. Entonces, el punto de todo esto, So the el point punto of this es que los que se beneficiaban ahí eran los levitas, los cantores y también el sacerdote. the O ones that were connected sacerdote. was the priest and the Levites, the ones that lived there in the temple. Ahora, hoy en este tiempo, ¿quién se debe beneficiar de eso? Now, this time, who has to benefit from that? El pastor. Pastor. Dijo Jenny que ella. Dijo yo. Jimmy said her. Hoy en este tiempo sí tenemos levitas, Now, at this time, we do have pero Levites, no en la función. but not Hoy that tenemos function. adoradores. Now we have worship, Hoy tenemos adoradores aquí en la iglesia que son los músicos which are the musicians here, y hay pastor, ¿entiendes? and there's the pastor. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia tenía que sostener al pastor. And if we see the New Testament, Ya the es church has to un sustain the término más pastor. contemporáneo. It's not just a content term. Porque acá en el Antiguo Testamento no tenían que decir eso. Because in the Old Testament, they didn't have to say Ellos that. estaban instruidos a que tenían que llevar They were el diezmo instructed y that they todas had las to give the ofrendas para allá. tithes and the offerings. Entonces, por eso mismo, en esta parte, el diezmo se usaba para sostenimiento del ministerio, número 1. So, for number one, the tithes were used to sustain the church. Y también el diezmo se usaba para días festivos en adoración.
That was also used for festive days in worship. O sea, en las reuniones que ellos tenían, During their meetings and la gente tenía que reunions, diezmar. people would always come and bring their tithes. ¿Entienden? Nosotros aquí batallamos un poquito con el concepto del diezmo que es para semana. Here we struggle a little bit with the concept of tithes. En el principio había un solo diezmo In the beginning, there was only y one eso lo tithe, entregaban cada and they used to turn it over when? año. Every year. Pero estoy hablando de que ellos lo iban juntando. They were holding it Por, together and saving it. por eso mismo, cuando ellos traían el dinero al sacerdote, el sacerdote se daba cuenta si ellos gastaron dinero del That's why Señor. whenever they would bring the tithes to the priest would find out if they had cut some out of that tithe. Hoy no nos podemos dar cuenta de eso, Now we can't find that out porque hoy no tenemos ese control con las personas. because we don't have that control with the people anymore. O sea, nos damos cuenta We find out porque faltaron, for the ones that didn't come, pero pues no trajeron su diezmo. well, they didn't bring their tithes, Y es entendible. and that's understandable. A mí me sorprendió una persona que existía con nosotros hace un tiempo aquí. One of the people that used to assist here Y las que cuentan el dinero saben de qué se trata. surprised me, and the people that count the money, they know who I'm talking about. Pero esa persona a veces dejaba de venir hasta un mes. But that person would stop coming up to a month sometimes, Y cuando venía, llegaba and when that person would come, they would just come and show up y depositaba sus diezmos. and deposit their tithes, Y de vez en cuando hasta depositaba un extra más. and they would even deposit a little extra more. Y no era una persona que era muy conocedora de la palabra, ni era una persona que muy metida en las cosas de It Dios. wasn't a person that was very into the Word of God or Y un knowledgeable. día que tuve la oportunidad de platicar con él, le But dije, one time that I had the opportunity to speak to ¿por qué him, usted hace eso? I said, "Why do you do that?" Pero antes de todo le dije, estoy admirado de usted en esa parte. Before that, I said, "I admire you for that." Y dijo, me estoy acordando la palabra que usó, pero dice, mire, And then he said, yo fui al ejército "I went to the military, y en el ejército nos enseñaron principios. and in the military they taught us principles, Y esos principios and those principles son los que yo aprendí. are the ones that I learned. Aunque no tuve papá, Even though I tuve didn't have a father, un padrastro. I had a stepfather, Él me dijo que siempre había que darle a Dios lo que es de Dios. and he always taught me to give the Lord what belongs to him, Y yo lo doy así. and that's the way I give it. Sé que Dios es bien grande conmigo. I know the Lord is great with me. No soy buena persona, I'm not a good person. no soy la más pura de la iglesia, I'm not the purest person at pero mi church, corazón siempre está agradecido por lo que Él es conmigo. but my heart is always thankful for what he's done with me. Y yo me quedé impactado por su respuesta, And I ¿entiendes? was impacted by his answer, Porque todo el tiempo que estuvo aquí con nosotros, because all the time he was here with us, hacía lo mismo. he would do the same Cuando thing. no podía, When he couldn't, venía y traía todos sus diezmos que le tocaban. he would bring all his Le tithes. pagaban por quincena, traía sus 2 diezmos. He used to give Y paid traía un every 2 extra. weeks, and he Y would aparte sometimes traía bring su an extra, ofrenda en un sobre. and his offering on another envelope. Y yo me quedé, dije, necesitamos más gente agradecida. I think we need more people that are thankful, No gente perfecta. not perfect people, Porque los perfectos son los que no les gusta dar. because the perfect people are the ones that don't like to give. Porque son tan perfectos que Since ellos they're so dicen, perfect, mi dinero no puede estar ahí. they're like, "Oh no, my money can't be there." Lo que no he entendido es que no es su dinero. What you haven't understood, it's not Es your lo que money. Dios ha proveído para usted. The Lord has provided for Y you. yo creo que la mejor bendición de nosotros I think the best blessing for es de us ser un pueblo agradecido porque nos da vida. is to be thankful because He gives us Usted life. está contento de ver a su familia, ¿verdad? Are you happy to see your family, right? Se levanta a la mañana, y aunque se enoje con la esposa, Even though you argue with your wife, se levanta y dice, you wake up and say, Dios te bendiga, qué bueno que "God bless you. I'm glad you're here." Me da gusto a los hijos, que aunque se enojen con ellos, Even though your children get mad at you and you quiero get mad mañana at que me, amanezca porque quiero ir a ver a mi hijo o a mi hija. I want tomorrow to be here already because I want to see my son or my daughter. Gracias por el trabajo, aunque está bien pesado y a veces me regañan mucho, pero gracias por el trabajo de Dios. Thankful for the job even though it's hard sometimes, but thank you. I'm thankful for my job. O sea, lo que trato de hacer en esta mañana es direccionar tu intención. What I'm trying to do is redirect your intention. Si tú das el diezmo, If you give your tithes, darlo desde el corazón, give it from the heart desde un corazón agradecido. with a thankful heart. Un corazón agradecido no tiene A límites. thankful heart has no limits Un corazón agradecido siempre quiere hacer lo que es. and wants to do what is right. El Señor nos ha dado mucho. The Lord has given us much. Yo le dije a esta persona I told this person que le contaba hace un momento de los trailers, that I was telling you about the traders. le dije, es que tú nunca le diste a Dios lo que era de Dios. I told him because you never gave the Lord what Tú le dabas belongs a to Dios lo que te sobraba. him. You would always give him the leftovers.
Y esto no tiene nada que ver con que tenía dinero o no tiene dinero. Yo conozco gente que tiene dinero y no le da a Dios. Conozco gente que no tiene y tampoco le da. And it has aunque nothing to do tenga. whether you have a lot of money or not. Esto es un asunto de intención. This is an intention, a matter of Por eso intention. el propósito de este estudio That's why the purpose of this study es is que le pidas a Dios que Dios cambie tu intención. for you to ask the Lord to change your intention. Porque la intención no es solamente en el dinero. Because intention is not only La for intención es en todo. it's about Porque algunos diezman y dicen, yo ya di, some tithe and they say, oh, I've already yo ya no given tengo it. que dar. I already gave it. I don't have to anymore. Ayer yo le decía a los músicos Yesterday I was telling the worship que team fueron diseñados para servir en la casa de Dios. that they were designed to serve in the No house. solamente dar diezmo, Not only to give a tithe, servir es en todo. but to serve in Y everything. yo vengo a decirle a usted en esta mañana And I come to tell you this morning, que usted fue diseñado para servir en todo. you were designed Y to fue diseñado para serve in servir en everything. todo You were designed to serve in everything. porque Dios siempre va a estar con nosotros. Because the Lord's always going to be with us. Y si Dios está con nosotros, And if the Lord is with us, ¿quién contra nosotros? who can be against us? Por eso mismo, That's why el diezmo aquí se utilizaba de esas dos maneras tithing was used in these two ways para celebrar a Dios. Por ejemplo, to celebrate the Lord. aquí ahorita nosotros estamos teniendo esta celebración. Like right now, we're having a celebration. Hoy tenemos instrumentos We have instruments. y esos instrumentos necesitó comprar, necesitó finanzas para These comprar. instruments, they had to be financed and work with finance. Pero le quiero decir que fue una triste realidad I want to tell you that it was a sad reality porque esos instrumentos no se compraron con diezmos de la iglesia. because those instruments were not bought with Hubiera sido tithes. mejor que se compraran así. It would have been better if they would have. Alguien más tuvo que hacer sacrificios para decir yo pongo sonido, consola, piano, Someone else had to make a Guitarras. sacrifice to say, I'll buy this and I'll buy that. que no es malo. Pero qué bonito es que la iglesia empiece a funcionar But how great it is for the church to start desde el concepto que Dios ha manejado todo to siempre. start working in the Lord's concepts. Por eso mismo, That's why nosotros dice que los tipos de diezmo en Israel, it says that the types of tithes in Israel. yo le dije la vez pasada que los judíos ellos diezman de muchas maneras. I tell you that Nosotros venimos el domingo y dejamos un diezmo y una ofrenda. the Jews, they tithe in many ways. We just come and give it once. Ellos todos los días están ayudando a la gente. They're always helping people. Ellos llegan a su casa, tienen un botecito o una cajita The Jews, they have a little bottle or a little box, y ellos agarran dinero y lo van poniendo ahí. and they put money in there. Porque ciertos días de la semana Because certain days of the week, pasan gente que no tiene que comer. they go through people that may not have any food. Y si no tienen dinero ahí, And if they don't have any money in their agarran box, de su despensa they take some out of their own y abren la puerta y le entregan la despensa y bendicen a la persona. kitchen, and they'll bring that person a blessing. Y ciertos días de la semana pasan las viudas. And certain days of the week, the widows come. Pasan las viudas, tocan la puerta. They'll come and knock on their door. Cuando tocan la puerta ya saben que es una viuda que viene a pedir una And when they ayuda. knock on these Jews' door, Ellos van a agarrar el botecito they go and get some from their little can, y se lo ponen en las manos a la viuda and they give it to the widow in y their la hand, bendicen. and they bless them. Ese es un principio que existe en el pueblo de Dios hasta este momento. That's a principle that the people of Israel still have. Usted va a decir, pero eso es solamente para los judíos, pastor. You may say, oh, that's only for the Jewish, pastor. Bueno, ya que andamos muy bíblicos y contemporáneos, Now that we're very biblical and contemporary, pues en el Nuevo Testamento dice que tenemos que cuidar a quién. and the New Testament, it says that we have to take care of who? The orphans and the Y widows. cuando se estaba refiriendo a eso, usted cree que estaba aboleando lo que pasó antes, ¿no? And when it was talking about that, you think it was Estaba tratando de abolishing? volver a que la gente entendiera que eso no va a cambiar. It was wanting for people to understand that that's not going to change, Escúcheme, porque la bendición está en Él. because the blessing is to Cada vez que tú das, Every time you give, hay bendición. there's blessing. Cada vez que te digan, hermano, ayúdame con esto, Every time they tell you, brother, help me with tú this, tienes que decir, claro, aquí está. you have to say, sure, here it goes. Pero hay que dirigir la intención. But we have to have that intention. Cuando tu corazón no está en la intención, siempre vas a juzgar, When your heart is not in that good intention, siempre you're vas always a going to judge. oponerte, You're always going to oppose yourself. siempre vas a criticar. You're going to criticize. Y es lo que estaba pasando en la iglesia primera. And that's what was happening in the first Por church. eso el apóstol Pablo, como Jesús, trataron de dejar la palabra para que nosotros hoy en este tiempo nos dirijamos en esa línea. That's why Apostle Paul and Jesus, they left the word so we can direct ourselves from it. ¿Cómo se aplica? Dice, quinto añadido, significado profundo. Dice, ¿cuándo se aplica el quinto? Levíticos 27:31. It says, when was the fifth applied? Ya lo vimos un momento. Dice, cuando alguien retenía, ¿qué dice?
El diezmo. ¿Lo usaba para qué? Para sí. Así. Y quería redimirlo. No bastaba con devolver el diezmo, debía añadir ¿cuánto? Un 20% por We already saw how the fifth was applied whenever someone would withhold their tithes, or when they were used it for themselves, or when they wanted to redeem that tithe. Yo pregunto, ¿usted cree que ha cambiado algo lo que Dios estableció con este tiempo? Do you think the Lord has changed his ways on what he's done now? Aunque nosotros vamos a decir es cultura, para ellos es normal. Even though we're going to say that's their culture, it's normal for No them. fue tan normal porque tuvieron que aprender. It wasn't so normal because they had to be taught. Ellos tenían un ayo, un maestro que les enseñara todo esto. They had a teacher to teach them all this. Hoy nosotros tenemos que enseñar a la iglesia. Now we have Eso to y teach muchas the cosas más. church to do that and many other things. Por eso cuando nosotros retenemos el diezmo, That's why when we retain the tithe, aunque usted se justifique que no lo pueda dar por alguna razón, aunque sí lo pueda dar, even though you justify yourself and say you can't give it when you really can, esta clase de multas this kind of citation, no lo hacían para que se volviera algo cotidiano, no. they wouldn't do it so that it can become something normal. O sea, porque de por sí para muchos puede ser un dolor dar el diezmo, Even though to some it can be a ahora pain tener que dar el 20% to más. give a tithe. Imagine giving the other additional 20. Era una confrontación a tu carne. It was a confrontation to your flesh. Era una confrontación a tu carne It was a confrontation to your flesh. para que tú mismo analizaras y tomaras la mejor decisión. So that you yourself could analyze and take the best decision. Y la mejor decisión era que, And the best decision was to Darlo a tiempo. gracias. give it on time. Me parece que estaba dormido Juanito, pero no. It looks like brother was asleep, but he wasn't. Darlo a tiempo. To give it on time. Es un principio. That's a principle. Mientras nosotros no fundamentemos los principios en nuestra vida, As long as we don't put that foundation and principles in our life, vamos a tener problemas. we're going to have problems. Vamos a tener We're problemas. going to have problems. Por eso nosotros batallamos en nuestra vida. That's why we struggle in our life. No diezmamos a tiempo. We don't tithe on time. Mire, aquí tenemos algo. We have something here. Hoy dije que lo vamos a editar un poquito. Aquí la hermana Isela. Sister Isela. ¿Sí saben quién es la hermana Isela, You know verdad? who Isela is, Levante la right? mano para que Raise your hands. para los dormidos de For the la ones that are asleep. hermana Isela, Sister Isela. la hermana Isela es la encargada de recolectar lo de los tamales, lo de las promesas para la renta y cualquier otras cositas que puedan suceder ahí. She's like the treasurer to receive the money for any activities that we do. Ella apenas le tocó esta semana atrás, ¿verdad? She's new La at this primera vez. position about last week or so. Pero si yo le pregunto aquí delante de todos, hermano, Pero- ¿todos fueron puntuales con tiempo? But if I was ¿Sí to o no? ask her, was everyone punctual on time? No. No, ¿verdad? No. Amén. No, porque pues, faltó. No, because there was lack. Y era para que todos hubieran estado puntuales. And it's so that everyone would have been punctual. ¿Sabes por qué? Porque lo que habla de tu vida aquí en la tierra es To tú. speak of you on earth Palabra. is your word. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener? Principios. What does the Lord want us to do is to have ¿Por qué? principles. Porque los principios son palabras que guían tus pasos y tu vida. Because principles are the ones that guide your steps and your life. Entonces, en aquel tiempo no había nada de estos problemas. Número uno, porque no le rentaban el tabernáculo. So back then they didn't have this problem. No había que They pagar didn't renta. have a rented tabernacle. Pero tenían que mantener una tribu, la tribu de Leví, no eran 2, 3. But they did have to sustain the Ellos tribe tenían que of comer. Levi. They had to Ellos tenían eat. que estar bien para They que had to pudieran, be a la hora de servir en el templo, de hacer las fiestas, ellos preparaban todo. Nadie más. So at that time of bringing the celebration, the Levites would prepare everything. No one else. No es como aquí en la iglesia, vamos a hacer una fiesta, todos entramos. It's No. not like here, like we said, we're going to make a party. Había un everyone grupo gets in. especial que There eran los was- levitas que preparaban todo. There was a special group which were the Levites. They would prepare everything. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que caminar en principios. That's why the Word of God teaches us that we have to Y walk el in principio principle. de dar lo primero de lo primero, And the principle to give the first eso acarrea una bendición a nuestra vida. is that it brings a blessing to Y esa our bendición a nuestra vida and that blessing to our life. nos ayuda a ser de bendición para unos It helps us be a para blessing to otros. others y donde quiera que todos estemos. and everywhere we go. Pero cada vez que nosotros retenemos el diezmo But whenever we retain the tithe, o lo usamos, yo tengo aquí el diezmo, lo voy a gastar en... and say, oh, I have my tithe, I'm going to use it on. Voy a invitar a los hermanos a comer. I'm going to invite the brothers. To Usted eat. invita a comer a la gente con su dinero. You invite people to eat with your ¿Sí? own money.
Usted no invita a comer con el dinero ajeno. You don't invite people to eat with other Porque people's volvemos al money. punto, lo vimos en la primera diapositiva, que Dios, Abraham, perdón, reconoció el diezmo, que fue el primero que dio, porque lo honró, porque reconoció que Dios estaba con él. Fue voluntario, sí, pero entendió que tenía que honrar a Dios. Through Abraham, we learned that the tithe was voluntary because he had to honor the Lord. Y cuando nosotros no entendemos esta parte, When lo we que don't understand no nos this. damos cuenta es que estamos acarreando una maldición. What we don't understand is that we're carrying, Cada vez que usted retiene el diezmo, every time that you retain the tithe, lo usa para otra cosa, or you use it for something else, o intenta regresarlo, porque algunos dicen, bueno, no se preocupe, yo el lunes lo traigo, y se lo traen. or when you say, no, never mind, forget it, I'll bring it on Monday, you Usted bring dice, it, yo ya lo traje, según ahí, and according la to you, you costumbre. say, I've already Yo brought ya lo it. traje. Sí, pero aquí dice que tenía que dar. Yeah, but here it says that you have to give an additional, Aunque usted no lo haya hecho con esa intención, que se le olvidó, even though porque you de didn't repente know es about it. despistado. Sometimes we forget, Usted tenía que traer con el 20%. you still have to add an additional 20%. Ahora yo quiero que todos a una sola voz digan qué bueno que no estamos en el tiempo hebreo. Now let's all say in one voice, Vamos, we're dígale, glad we're dígale. not in those times anymore. Libérese por favor tantito ahí. Free yourself a little Aunque se bit. siente como presión eso, no tenía Even que though it decir feels like eso. oppression, Pero yo quiero liberarlo en esta I hora. want to deliver you today. Quiero liberarlo, pero que tenía que decir esto, I had to say this porque es importante que nosotros veamos la verdadera intención, como decía el pueblo de Israel. because it's important for us to see the true intention like the people of Israel. Hoy nosotros caminamos bajo la gracia. Now we walk by grace. Hoy debemos de dejar de darlo. No. Si usted honra a Dios, usted no puede Do darlo. I have to stop giving my tithe? Can I stop? No, you don't. Porque aunque ciertas cosas del 20% ya no lo apliquemos hoy en este tiempo, Because even though the 20% sometimes we que don't sería muy apply, bueno, ¿verdad, it would hermano? be great, wouldn't it? Ya Sister? sería bueno que lo If aplicáramos. we applied it, Sí, no tendríamos que pedir ayuda, donación. Gracias. we would Yo, have to ask for help or donations. dale. O sea, yo sé que no van a aplaudir, tranquilo, no We're not aplaudan. gonna clap. Yo sé que eso no es como así como que, ay, qué padre, voy a sacar la lotería. No, no, les van a quitar la feria a ustedes por eso. You're gonna take away the faith. Yo cuando lo aprendí esto, yo dije, caray. When I learned this, I was like, oh, No, hombre, yo me fui como machetito a la iglesia. I went straight to Cuando church. estaba en el primer lugar donde estaba predicando y lo entendí yo. No, hermanos, hay que dar el 20%, no del 10, 20%. The first place that O sea, I yo went no les di to tregua. De un 10 lo brinqué a un 20. Ya no es el 10%, ahora es el 20. from a 10, I gave it 20. Y decían, no, pastor, pero no, es que la Biblia dice. Listen, no, the Bible Si says, ustedes no lo dan, lo retienen. if you don't give it, if you retain it, Pero dice que los que lo hagan, pues aquí lo hacen todos. but it says that whoever does Así que it, no vamos a here, estar everyone batallando, does les it. agregamos el 20%. So we're adding 20% to all. Si nosotros somos fieles And we're faithful y dadivosos, and giving. ¿qué tenemos que estar haciendo tamales? Why do we have to be making ¿Qué tamales tenemos que hacer loterías? and lotteries and ¿Qué tenemos que andar vendiendo cosas, rifando raffles and cosas? selling things? ¿Entiendes? Pero yo le estoy hablando a ustedes ahora, Now I'm speaking to you today. porque algunos dicen, yo diezmo, pero una Because vez you al say, año. I give my tithing. A veces siente judío y quieren ofrendar o diezmar al año. You want to act Jewish and you No, want to do it once a year. yo coopero. No, I No, cooperate. es que no solamente cooperar, es ser leal. It's not about Es decir, hey, cooperating, it's about being yo tengo faithful. que dar a Dios lo que es de Dios. I have to give the Lord what belongs to Him. Dios le ha bendecido a usted, amén. The Lord has blessed Nos ha you. bendecido mucho. He's blessed us much. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. So the first thing we have to do is that. Dejar de retener el diezmo, de usarlo en cosas indebidas. Using it on other things. Y si lo va a regresar el diezmo, And if you're going to redeem your tithe, ya saben, you already know. se lo dejo a su consideración. I leave it to your consideration. Si usted va a retener el diezmo, va a redimirlo, va, ¿qué dice? A gastarlo en otra cosa, If you're going to spend it on other things or keep se lo it, dejo a su consideración, I amén. leave it to your consideration. Usted sabe si lo quiere hacer, You know if you want to do it or not. pero una cosa sí sé, But es I que do usted know no debe dejar de diezmar. that you shouldn't stop tithing. Usted trabaja, If you work, diezme. Oye, yo no trabajo, pero hago negocios. I don't work, but I make Dice que todo lo que recibas en la mano. everything that you receive in your hand. Pero es que tengo que pagar No, but I primero have to eso. pay No, primero es él. first. No, first is the Lord. ¿Escuchó? Did you hear that? Es primero a él. First the Lord. Miren, yo tengo 30 años predicando 30 en years la of iglesia. preaching to a church. Y solamente, si acaso me dieron 1, 2, 3, 4, ¿cómo se dice?
no era paga, pero era una ofrenda de amor. During these 30 years, I've only received 4 love Fue cuando offerings. estuve pastoreando en la iglesia Keltis, una iglesia americana, When I was in allá an American en church Lufkin, in Lufkin, que tenía el grupo de hispanos. La pastora venía cada mes. the Hispanic group Y me pastor, daba. she would give me every month. Un día llegó y me dijo, ya no te puedo dar de la iglesia. One time she came and told Yo me le I dije, can't give you no tranquilo, longer. ya tenía mucho sin que me dieran nunca, entonces Fine. no hay problema. I'm fine, I've never really Y received dijo, no, it. dijo, es que como no tienes seguro, no te puedo dar. And because you don't have a social, I can't No give hay you. problema. I said, no problem. Pero por todos mis 30 años disfruté For all que those me 30 dijeran, years, esto es por tu servicio. I rejoiced for them to tell me ¿Entiendes? this is for your service. No era mucho, pero It wasn't much. lo disfruté como si me hubieran dado $2,000, But I ¿entiendes? enjoyed it like I was Porque tenía años trabajando en esto y pues nunca una iglesia me dijo, esto es tuyo. because no other church had ever done that. for Hace un me. momento vimos que la iglesia tiene que sostener al pastor. Now we understood that the church has to sustain the pastor. Amén. Estoy hablando con gente normal, ¿verdad? Speaking to normal people. Sí, porque de repente entran algunas cosas. La iglesia tiene que sostener al The pastor. church has to sustain the pastor. Tengo 30 años en esto. I have been here for 30 Nunca lo he years. exigido. And I've never Nunca le he demanded. dicho, hey, tienen que pagarme. I've never said, hey, you have to pay me. Pero sí me di cuenta que tengo que enseñar a la gente. But I have found out that I have to Porque teach. si a la gente la dejas así, pues ellos a gusto. Because if you let the people just be Por eso Malaquías dice, ¿qué me han robado? ¿Y sabe por qué? when the Lord asked, what have you stolen? Porque Dios le estaba reprendiendo al sacerdote. The Lord was Porque el sacerdote no le decía nada a la gente. because the priest wouldn't tell his people ¿Entiendes? anything. Y yo no quiero que Dios me venga a reprender. I don't want the Lord to come Que lo and reprenda tell a me ustedes, and ¿entiendes? rebuke me why I haven't Yo taught vengo y you. les digo, ¿saben qué? Ustedes tienen que ser fieles con su ofrenda I y sus have to tell diezmos. you, you have to be Y faithful la with your Biblia, tithing. la palabra de Dios nos dice que The Word of God tells us el sacerdote era sostenido por el pueblo de Dios. that the priest was sustained Y eso by the nos people. indica que hoy en este tiempo la iglesia tiene que sostener al So pastor. that tells us that the church has to sustain the pastor. Tengo 2 años casado, I have been married for 2 years, 2 años casado. Ay, perdón, disculpa. 3 years. Es que le estoy quitando tiempo. 3 años casado. Entonces tengo 3 años. Y en esos 3 años, And during those 3 years, si acaso he tenido 2 trabajos así que digo, bueno, estos trabajos son I've had maybe 2 good han sido, times. pero todos los demás tiempo All the other time, he estado viviendo bajo la gracia de Dios. I've lived by the grace of the Lord. Bien. Y el Señor me ha sostenido. And the Lord has sustained me. He comido muy bien. I've ate very well. Me he comprado algunas cosas que yo he querido, me las he comprado. I buy myself things that I've Bien. desired. Pero yo tengo que decirle esto porque But I have to tell you this because usted no tiene la bendición de bendecir al sacerdote del hogar. you don't have the blessing of having a blessing the pastor. Aquí no es de decir, bueno, le voy a regalar un tomate. It's not like telling No, him I'm la going to tell you. iglesia The church tiene que sostener al sacerdote has de to la iglesia. sustain the priest of the church. Lo tiene que sostener, amén. He has to be sustained by the Y como church. tiene que sostenerlo, entonces la iglesia tiene que dar. And because he has to be Porque sustained, lo que dijo la hermana tiene mucha razón. what sister said, Si no hay dinero, if there's no money, pues no podemos pagar nada. we can't pay anything. Entonces tiene que haber dinero So there has to be money para que se pueda pagar. so that things can be paid for. Entonces la iglesia tiene que entender que esto no es a fuerzas. The church has to understand that it's not forcefully. Este es un nivel de honra. This is a level of honor. Porque lo que honras a Dios bendice tu casa. Because when you honor the Lord, He blesses your home. Cada vez que tú no das el diezmo, Every time you don't give your tithe, cada vez que dices, no lo voy a dar. every time you say, I'm not going Se me to olvidó. I forgot. Estás siendo desconsiderado con Dios You're porque really Dios es el que te da considerate with todo. the Lord. Olvídate del pastor si te hizo o no te dice. Forget the pastor, he tells you or not. Aquí es donde tú tienes que decir, espérame, yo tengo que dar a Dios lo que es de Dios. This is where you have to tell yourself, I have Alguien to do it. responsable. Someone responsible. Sabemos que la renta se paga el día 5, We know that rent is paid for on the pero 5th, todos sabemos que la renta te la cobran desde el día 1. but we always know that Alguien we're charged by responsable the dice, 1st. Someone responsible says, Si la renta se paga el día 5 y la cobran el día 1, eso quiere decir que yo desde una semana, 2 semanas antes de que se empiece el nuevo mes, yo tengo que venir con la hermana Isela y decir, hermana Isela, aquí está. this means that you already know when the rent is due. Cada vez que la hermana Isela reciba esa ofrenda de esa persona, dice, wow, este hermano es muy responsable. Every time that when Isela receives that money, he's going to say, oh, this person's really responsible. Si todas las personas hicieran lo mismo, If all people did the same, no tendríamos problemas en la iglesia. we wouldn't have any problems at church. Pero en la iglesia hay problemas But in church there are problems. porque ustedes son ricos You are rich y no quieren dar. and you don't want to give.
Entonces dicen, ay, lo doy. Then La you hermana say, le tiene que echar una llamada a "Oh, las sister has to call 8 de you la noche. at 8 Yo, p.m. yo no sé si lo hizo eso esta hermana, pero I don't know if 8 de la you- noche, déjame hablarle a ver si me va a traer el dinero. But let me call this brother to see if he's going to be able to A do nosotros nos that. tocó hacer muchas veces eso. We have to do Hermano, that many sí va. times. Y luego nos decían al último, no, es que no lo voy a dar este mes. And then at the end they'll tell us, no, Y ya I can't give está. it this month. Hermano, pues si eres responsable, tú nos dices de un día antes. And De we're perdido. responsible, you'll tell O us de at una least semana one day or a antes. week ahead, Pero no, el mero día. but the same day, No, yo hasta te quiero agarrar a golpes. I kind of want to beat you up. ¿Te imaginas? Tengo que ir con el chino ahí coreano. Y Imagine le if I digo, have to hey, tell the Chinese man here, no tengo dinero, ¿te I creo don't have que the money va a for estar bien a it. gusto? Sí, Daniel, it's okay, it's You okay, think I'm going to say, hombre. Daniel, it's fine. Sale Maya de atrás de la cocina y dice, Daniel, te voy a cobrar And los his wife lechas. will come out of the kitchen and say, Y I'll mire, give y you mire que more. se las ha cobrado bien duro a And ella. look, she has charges. Antes eran $10 y nos lo aventó hasta $300 un solo. Before it used to be $10, now sometimes she's gone up to $300 Le extra. dije, mira, pues no dices que me quieres mucho. And don't you tell me you love me? Negocio es negocio, hermano. Business is business, Y bendición es bendición. and blessing is blessing. Si usted quiere que su iglesia sea bendecida, If you want your church to be usted blessed, tiene que empezar a ser responsable con su ofrenda, con sus diezmos. you have to start being responsible with Porque your la tithing, bendición que usted recibe le alcanza a su casa también. because the blessing that you receive, it reaches your home as well. Ahí se acabó mi, ¿ok? Ahí está. Es que como que se cicla, ¿verdad? Vale. Principios espirituales del quinto elemento. Dice, el quinto elemento representa responsabilidad, restitución, reconocimiento del error y costo del pecado. It's a spiritual principle of the fifth. It means that it will represent responsibility, restitution, recognizing of the mistake, and the cost of sin. Por eso dice el Proverbios 3:9, dice, honra a Jehová, ¿con qué? Proverbs 3:9 says to honor the Lord with your goods. A ver, levante la mano, ¿cuántos tenemos bienes? Raise your hands if you have any goods. Levante la mano, ¿cuántos tenemos Raise your bienes? hands. Do you have any goods? No se los voy a quitar, hermano. I'm not No, gonna take them from usted you. levante la mano. Just ¿no? raise your hand. Es una dinámica para que se estire It's tantito. dynamic so that you can stretch a little. No, yo no tengo casa, ¿no? No, I don't have a house. Entonces, bien, eso es todo lo que Goodness, tenemos. amén. everything. Entonces aquí dice la Biblia, honra a Jehová con tus. So the Bible says to honor him with your goods. ¿Por qué cuando le piden ayuda siempre se queja usted que no tiene? Why when they ask you for help, you always complain saying you don't have it? A veces nosotros somos un poquito medio raros. Sometimes we're a little strange. Porque cuando vemos una necesidad en la gente o en nosotros mismos, vendemos un montón de cosas. Because when we see a need, we start selling all kinds of things. Hasta empeñamos nuestras cadenas. We even pawn our chains, Yeah. right? ¿Sí? Yo no uso cadenas. I don't pero, use chains or pero yo anything. conozco gente de cerca de mí que empeñas But I know people para that they go salir and del pawn problema que to get tienen. out of that Algunas problem. hasta las venden. They even sell them. La iglesia primitiva trajo todo lo que tenía, lo vendió para que la iglesia siguiera avanzando. The old church, they used to bring everything so that the church can continue. Yo no le estoy diciendo que vaya y venda lo que tiene. I'm not telling you to sell what you have. No le estoy diciendo I'm eso. not telling you Yo le that. estoy diciendo que los principios espirituales del quinto dice que era responsabilidad, responsabilidad para que fuera responsable. ¿Entiende? Para que aprenda a ser puntual con lo que tiene que dar siempre. It wants to Amén. be, learn how to be Dice responsible. restitución. ¿Qué es la restitución? Restitution. What's restitution? No, Lo que tuviste exactamente, lo que te robaron o se te fue quitado. Is to replace what was Entonces, stolen eso es lo from que you provoca el or quinto. taken from you. Exactamente. El Señor regresa todo lo que te quitaron mejor. I mean, ¿Se that acuerda? restitution means the ¿Se Lord will acuerda de give Jacob? everything that was stolen. De Job, perdón, de Job. Job, ¿Se acuerda? Amén. ¿Entiendes? Él perdió todo en un solo. Job, he lost Pero everything. Dios lo restituyó. But the Lord ¿Por qué? Porque vio el corazón, conocía el corazón de él Because he knew his y heart. conocía sus ofrendas que él daba delante de Dios. And he knew his offerings that he would give the Lord. Entonces hoy nosotros queremos, Señor, restitúyeme. So today we Dame say, para atrás, "Give pero me oye, restitution." dice el Señor, ¿tú quién eres? And the Lord's going to say, Yo soy tu hijo, voy a Restauración por I'm your Gracia. son, I go to that church. Pues
pues a lo mejor vas, pero no Maybe te you tengo go. aquí apuntado en la lista But de I don't have you vida. listed on my list here. Entonces hay mucha gente en la iglesia, So que many people cuando, in church, que cuando le hablan del diezmo, when they speak of tithes, le empieza a dar sueño. they start getting sleepy. Se quiere ir para su casa ya. They want to go home already. Se siente como incómodo. They start feeling uncomfortable. ¿Por qué? Porque esos no son parte de la casa. Why? Because they're not part of the home. Estoy hablando algo espiritual. I'm speaking spiritually. Porque los hijos espirituales entienden que es una responsabilidad. Spiritual children, they understand it's a Que responsibility. todo lo que nosotros honramos a Dios va a provocar restitución. That everywhere we honor the Lord, He restitutes. Reconocemos el error que cometimos. We recognize the ¿Escuchó? mistake. Reconocemos el error que cometimos. We recognize the Y que mistake. todo pecado tiene, And that all sin has a cost. todo pecado que nosotros tenemos va a tener un costo. Every sin that we go Entonces, through, that we commit, it has a Ellos cost. entendieron que pagando, They understood that pain, se quitaba su ofrenda delante de Dios. Y hasta cierta manera sí. Pero tenían que cumplir con lo demás. they had to pay for their sin. Entonces, cada vez que usted no diezma, Every time you don't debería tithe, ser confrontado de you esta need to be manera. confronted in this Cada way. vez que usted no quiere dar, debería ser confrontado de esta Every manera. time you don't want to give, you should Cada be vez que usted no es confronted. puntual con la hermana Isela, Every time you're debería not ser punctual. confrontado de esta manera. You have to be confronted this way. Así que yo le pregunto, So ¿cuál now va a I ser ask su you, actitud cuando alguien venga y le hable? What's going to be Necesitamos your ayuda. What's going to be your attitude when they come and tell you we need help? ¿Cuál va a ser tu actitud? What's going to be your attitude? No te oigo, Jonás. I don't hear you, John. No te oí. Darlo doble. Sí. Hoy tenemos que tener otra mentalidad, hermanos. We have to have a different mentality. Porque mientras nosotros no entendamos esto, Because as long as we don't understand this, nunca vamos a poder honrar a Dios con todos nuestros bienes. we won't be able to honor the Lord with our Retener el diezmo no es solo un error administrativo, sino un asunto espiritual. Retaining your tithe is not only an ¿Ya vio? administrative error, but it's a spiritual. Hay gente escúchame, hay gente que dice, oh, es que yo nomás puedo dar $20, You say, oh, I can only give $10, $20, $10, $5 de mi diezmo. $5 out of my ¿Entiendes? tithes. Nosotros aquí en este lugar dejamos que caiga ahí el alfalí, lo bendecimos y Dios sabe Us here, lo we que, just let that lo money que va a fall on that producir en basket, nosotros esa pequeña cantidad o grande cantidad. and we bless it. ¿Entiendes? Aquí es el asunto del corazón cuando usted tiene para darlo y no lo quiere dar. This is a matter of your heart when you have the money to give it and you don't. Por eso te dije hace un momento, o sea, este hermano That's why I told you about this ganaba brother. más He de used to make $8,000 para él solo more than $8,000 for himself, y daba $50. and he used to give $50. Primero empezando $60. First he started giving Cuando tuve esa 60, plática con él, me la bajó 50. and then I had that talk with him, and he brought it down to Y 50. cuando le pasó todo el problema, And when all that problem happened in his life, se llevó su diezmo. he took his tithe with him. Y ahí fue donde entendí And that's que when I un understood diezmo malintencionado nunca será de bendición en una casa. That wrong intentions on the Escuchó. tithe is never going to be a blessing. Por eso nuestro diezmo tiene que tener una intención buena. That's why our tithe has to have a good Si usted habla de la iglesia, si habla del pastor, si habla de los hermanos y If trae you su speak about diezmo, the church, about the pastor, and funciona you así. bring your tithes, it doesn't work usted that está way. cargando maldición. You're carrying condemnation with you. Ay, pero yo no lo dije ya en la iglesia, no, pero lo dijo en su casa con su You familia. can say, oh, I didn't tell anyone about, but you said it Ahora out. pregúntese por qué sus hijos no quieren venir a la iglesia. Now ask yourself, why don't your kids Porque want usted to está come hablando to mal de la gente de la Because you're iglesia. speaking wrong about the people at Y los church. hijos dicen, ah, caray, ¿a poco es el asunto ahí? And your kids will say, oh, that house. Son más leales los de acá del mundo porque ellos se tiran esquina unos a otros. They're worse than the people in the world because they bite on each other. Por eso nosotros tenemos que cambiar ese concepto. That's why we have to change that concept. Jesús en el diezmo, Mateo 23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Se estaba refiriendo a lo del diezmo. Jesús no volvió el diezmo, sino corrigió la motivación. Jesus didn't abolish the tithe, but he corrected the motivation. Porque en el Antiguo Testamento hubo mucho desorden. Entonces, hay iglesias que hoy en este tiempo dicen que no debemos de diezmar. There's churches now that they say we don't have to give your tithes. Escuché a un predicador muy famoso, y le voy a decir el nombre, I heard a very famous preacher que él dijo que su iglesia tiene como, ¿qué serán unos 10,000 o más? ¿O and qué? he said that his church had about 10,000 or more people. Se llama Dante Hebel. And Él dijo en su iglesia que no tenían que diezmar ya. he said he No, told no, his no. people they didn't have to give Y empezó a tithes. criticar a todos los pastores And he started que hablan de criticizing all esto. the pastors that speak about this. Y yo me quedé sorprendido como una persona de su nivel And I was surprised su about someone on his conocimiento. level of his knowledge
tenga un concepto de conveniencia to have that convenience, para mantener un grupo de gente ahí sentada, to want to sustain people pero in their sleep, no corregir a través de esto but not correct them, la vida de ellos. not correct their lives. Porque a través del diezmo corrige nuestra vida también. Because through the tithes, our Porque el diezmo lives te are, confronta a tu vida que estás llevando también. because you're confronted. Y él dijo que no tenía que dar. Who said that he didn't have? He said that he didn't have to give them. Y el otro día platicaba con alguien y me dijo, no, es que no piden diezmo ahí con Dante Quever. I spoke to someone and they're like, no, they don't ever ask for a tithe there. Pero en el lobby del local ese, cuando tú sales, están las cajitas donde te dices, aquí puedes aportar tu donación. But in the lobby they have little donation boxes. Pero lo dice en público, He pero allá doesn't afuera say it in la public, gente va y da. but outside people would still give it. Eso no es. Is it or is it not? Yo prefiero decir esto, I'd rather tell you que this. sé que a muchos no les va a gustar, que lo van a ver después en las redes sociales. That I know many are not going to like it when they see it on social Pero media. Jesús no vino a quitar un diezmo, vino a que se cumpliera la motivación correcta. But Jesus didn't come to abolish En the esta tithe. mañana yo estoy aquí tratando de que ustedes cambien su motivación a la This motivación morning I want correcta. you to change your Si lo van mentality. a dar con If you're intención. going to give it, you're going to give it with good Si van a intention. dar el diezmo, nunca van a robar a Dios. You're never going to steal ¿Por from qué? the Lord Porque if you aquí give de it. este lugar yo les estoy diciendo que no hay que darlo de esa manera. Because from here I'm telling you not to give it that way. Entonces, todo lo que entra a sus manos, Everything that comes to your usted tiene hands. que diezmar. You have to give a tithe. Hay gente que me ha dicho, no pastor, pero yo trabajo, disculpa cuento, yo trabajo en la piedra, There's people that say, oh, I'm Yo tengo a un cheque. bricklayer. pero Juanito But Juanito, va y hace el fin de semana trabajos de, he does de jobs on the buzones. weekend and y different por cada mailboxes. buzón unos 400. 400, y bajita la mano, He says for every mailbox he makes $400 about $400. y en el transcurso de la semana pues se aventó dos, And through the week he did $800. two. That means $800. Pero él va a traer el diezmo de qué nomás, But he's going to bring his tithing of what only? ¿de qué? Del trabajo. Y me llega y me dice, no pastor, todo bien, carnal, asunto, ¿cómo es? He's only going to bring his offering of Nomás his actual nomás job. trabajé como unos 3 días, He says, porque "I el only patrón worked no 3 trajo el days." material. Oh, because the boss didn't bring the material. Ya me la sé, ¿verdad? He says, I know the No well. trajo el material el patrón y The boss didn't bring the aquí material. está, pues ahí está, aquí está el diezmo mío, pastoteca. Here goes my tithing, pastor. Entonces, pero Juanito se le olvidó decir que la semana Well, se ganó Juanito también forgot to say that in $800. the week he made $800. Gloria a Dios. Se ganó $800, no digan nada. He got those additional $800. Yo les iba a preguntar cuántos de ustedes hacen clavo de $100 en la cartera para How que la many esposa of no you- se dé cuenta. How many of you put the extra money on the side so your wife Allá doesn't find allá out? afuera nos enseñaron eso, no sé por qué, pero nos enseñaron. Y They yo taught llegué, us that outside. y yo un tiempo yo hacía lo mismo. I did that for a Agarraba while. el cheque, le sacaba I de was México trying- y me metía unos 500 pesos en la cartera, así lo más escondido. I would reserve some Pero hidden porque money in my wallet yo escuchaba a mis compañeros de trabajo que decían eso. because I saw that my No, que coworkers would do es that. para las duras, decían ellos. That is for the Y yo hard lo traía. times. Pero And they ellos had porque se it. iban a tomar y no querían que la esposa They would go supiera and que traían drink and they dinero. didn't want their wives to know. Entonces, muchas veces nosotros en la iglesia somos así iguales. And many of the times we're like that ourselves at church. Dicen, yo no sé por qué dicen que el pastor no se entera. No es un Oh, problema, I mío, es don't know problema what de it usted. is. It's not my problem. Que As el a pastor, pastor it's no your se entere y problem. lo tengo guardado. Que nadie se entere, no les diciendo nada. Don't let nobody find out. Don't tell Me nobody. voy a llevar a Alfredo a trabajar contigo, Alfredo. No vas a I'm decir gonna que take cagaremos en la Alfredo, feria. but you don't say nothing, Alfredo. Y así lo creemos. And that's how Y we have. generamos una cultura We generate a culture de pobreza dentro de la of iglesia. poverty inside the church. Y decimos, oye, ¿por qué la iglesia no prospera? ¿Por And we qué say, why is ya that the tenemos church not bastante prosperous? gente y no vemos? We have a lot of people. We don't see no difference. Yo conozco un pastor de Segovia que su iglesia al principio estaba chiquita. I know a pastor from Tenía como Singapore. unos 15 o 20 personas. He had about 15 Esa los people. conoce bien. Nelson knows them well. Y un día que el hermano me dijo, yo quiero limpiarles la alfombra de su iglesia, la otra alfombra. And Él vino con sus máquinas porque trabaja en eso. One time he said he wanted Y to aquí clean our estaban sus carpet. trabajadores limpiando y yo estaba con él platicando y me dijo, pastor, ¿cómo le ha ido a la iglesia? Pues aquí estamos, mira, ya tenemos en el tiempo como 6, 7 años. Le dije, ya estamos aquí. Dijo, oh, qué bueno. Nosotros vamos a empezar una obra en serio. Me da gusto, hermano, voy a estar orando por ti. Sí, pastor, y fíjese que ya empezamos a tener células en un localito que nos están prestando. Y mire, qué bueno. Ay, perdón, hermana, se me olvida. A ver, sí. He said he came to clean our carpet and he was like, oh, I'm going to start a church elsewhere. And we were happy for him. Ay, hermano, disculpe. I'm sorry, mija.
Entonces, este hermano me dice, fíjese que acabamos de nosotros en el local esto ese, acabamos de tener primicias. So then he came and told us that they had just had their beginning of their tithes for the year at their no. church. Pues qué bueno, le dije, hermano. I said, oh, that's great. Y a mí nunca hago eso, pero se me ocurrió decir, ¿cómo les fue? And I said, how did it go? Y dijo, miren, pastor, Dios nos bendijo tanto. He said, the Lord blessed us so much. Y luego dijo, ¿cómo? Dijo, sí, miren, tuvimos un predicador que vino por 2 semanas a compartir este tema. We had a preacher that came for 2 weeks to Y el día de las share. primicias And the day of the, levantamos $10,000. we rose, we got Y yo me $10,000. acordé del grupito que tiene. And I remember the little group of people he $10,000. had. Y todo ese grupito $10,000. trabaja con él. And all the people work with him. Y yo dije, pero fueron promesas, hermano. No, There were pastor, no. promises. No, he said, no, there Fue were en efectivo promises. todo. It was all effective, like cash. Y yo entré y dije, que no me pregunte a mí, que no me I pregunte, said, por no, favor. don't let him ask me, don't let him ask me. Y entonces llegó el momento de preguntar. So the moment of asking came. Y ustedes, pastor, ¿cómo How les did it fue? go for y'all? Mire, pastor, pusimos mucha fruta. I said, look, we put a lot of fruit. Pues mucha fruta, tuvimos A bastante lot of fruta. fruit. We had a lot of fruit. Y una palabra tremenda, Dios me dio una palabra para eso. Powerful word. Oh, qué bueno, pero ¿cómo les fue? But how did it go? Y la triste cruel realidad, dije, And in reality, ese día se levantaron $300 I de said, primicias. we were able to get $300. Y yo dije, yo ahorita me agarraba. No se preocupe, pastor, van a venir días He mejores. told me, don't worry, better days are coming. Pero la lógica de nosotros es decir, ellos tienen como 5, 6, 7 personas más, no sé cuánto. Tienen un grupito chiquito. Our logic is to say they have a small group. Y mira, And look at us. después yo hablo con él. Then I speak to ¿Quién him. les predicó? ¿Quién fue el que les I predicó? said, who preached to Y y'all? Who dijo, preached? es un hermano que está aquí también en Segovia que se llama, contaba He said, it's a del brother piano. that's here in Seagoville. Fue a predicarnos. He just came to preach. Es bueno para predicar, hermano. So we'll preach again. Dijo, sí, muy bueno el hermano. He's good at preaching. Dijo, habla bien fuerte, bien así como que grita el hermano. He speaks very strong, like he shouts. Dijo, pero fíjese que no nos habló de dinero. But you know, he didn't speak to us Yo lo about traje money. para que hablara de primicias. I Dijo, told him to speak about y the nos money. vino a hablar de amor. And he came to talk about love. Le dije, entonces, ¿en qué está? So then, Dijo, es que toda la gente de donde nosotros vinimos de Guatemala, all the people that where we come todos from, íbamos a la iglesia. Guatemala, we come from church. Y allá nos enseñaron And que they hay showed que us honrar a Dios That con you have nuestros to bienes. honor the Lord with your tithes. Allá en Guatemala nosotros nos preparamos todo el año In Guatemala, juntando we dinero prepare ourselves all para year, cuando llegue el día de las primicias. saving that money from when the beginning of Y el día de our, las primicias nosotros traemos la fruta, and then during that time we bring our food, ordenamos el altar we organize the altar, y traemos nuestra primicia. and we bring our offerings. Le dije, no, pues voy a tener que traerme gente de Guatemala. I'm gonna have to bring people from Guatemala. Sí. La hermana está de acuerdo conmigo ahorita porque ella lo vio. Sister Stella, she's En este mes. in agreement with me. Entonces me quedé pensando, 15 personas, 20 personas. So then I started thinking 15, 20 people. Nosotros tenemos más de eso. We have more than that. Tenemos establecido ya 7 años en ese tiempo. We've been established here for 7 years now. A los 3 meses de haber hablado con él de eso, me habla y me dice, Pastor Daniel, After 3 months, he told me, Pastor quiero Daniel, invitarlo a la inauguración de la iglesia. Oh, ¿ya tienes local? I Dijo, want to sí. invite you to our inauguration of the Ya church. tenemos local. We have a place now. Dijo, el Señor nos dio un local grande aquí en Segovia, es una bodega. The Lord has given us like a warehouse, a Y big ya la place, terminamos de pagar. and we finished paying it. Sí, pues, emociones tantito, aunque sea. Yeah, get a little Pero excited, even if Pero- it's just a bit. 3 meses, hermanos, después de 3 eso. months after I spoke to him. Entonces yo hice un análisis de pensamiento. So Dije, then I started analyzing. o sea, aunque a nosotros nos encante tener mucha gente, no Even es though we la, like to have a no lot es of la people, cantidad de gente. it's not the kind of people, Va a not the depender number. mucho de un corazón agradecido. It's going to depend on a thankful heart. Escuchó, de un corazón It's agradecido. going to depend on a thankful Yo heart. siempre he creído que nosotros podemos hacer mucho aquí. I've always believed that we can do a lot here. Cuando me dijeron que 1.600.000 no me dio miedo. When they said 1,600,000, I Cuando wasn't chequé el afraid. otro día de hacer el plano, When I checked out time to make a plan, estaba en hacer un total de 3 millones y algo. only like $3 million and something. Y puede ser mucho para la mente humana de nosotros. It could be a lot for a human man. Pero a human man. habrá algo imposible para Dios. But is there something impossible No for habrá the algo Lord? imposible. Por eso yo te vengo a decir que Dios no abolió el diezmo. I come to tell you that Dios vino a dirigirlo
That Jesus didn't abolish the tithe, he came to direct Entonces, si it. usted está aquí ya en este lugar, So if you're here in this place, aprenda a honrar a Dios con sus bienes. learn how to honor the Lord with your goods. El Señor nos ha dado más de $20. The Lord has given us more than $20. El Señor nos ha dado más de $100. He's given us more than $100. Y el Señor nos va a seguir dando un montón de dinero. And the Lord will continue to give us more money. La bendición de prosperidad va a depender de cuánto esté agradecido. The blessing of prosperity will rely on how much you give. Por eso te vengo a decir que no te vengo a manipular. That's why I come to tell you I'm not here to manipulate you. No te vengo a exigir nada de eso. I'm not here to demand anything. Yo vengo a reenfocarte en que hagas lo correcto. I come to refocus you to do the correct Si thing. queremos ver algo de Dios, And we want to see something from the Lord. tenemos que caminar con Él. We have to walk with Him. Amén. Amen. Amén. Así que en esta hora deseo con todo mi corazón I desire with my entire heart que este primer mensaje that this first message te haga pensar makes you think y direccionarte en el pensamiento correcto. and direct you in the correct thought. En el pensamiento correcto. In the correct thought. Amén. Amen. Así que en esta hora So at this time, oramos por cada necesidad, we'll pray for every need, por cada problema for every problem que estés pasando económicamente. that you may be going through Y hoy economically. declaramos que la prosperidad que Dios ha puesto en tus manos And we declare that the prosperity that se the va a Lord has given desatar por el concepto de honra. will be unleashed by Sí, your act escuchó of bien. honor. Did you hear that? Amén, Yo, amén. yo le decía a la mañana, quitemos el vocabulario de pobreza. I said, let's take away El no that tengo, vocabulary of poverty. I don't siempre have vamos it. a tener. We're always going to have. Lo que pasa es que nos duele mucho sacrificar. The Lord is the Y problem es is el that we hate tiempo de to dar sacrifice. la ofrenda. Una ofrenda era un sacrificio. It's time to give that offering, Un that diezmo era un sacrifice. sacrificio. It's a tithe, Pero it's esa a gente lo sacrifice. hacía de corazón. Then people did it with the heart. Y yo deseo con todo mi corazón que tú lo des de corazón. And I desire with my heart that you give it with the Amén. heart. Amen. Voltea con el que está a su lado. Tell the one next to you. Dígale, estoy listo para Tell diezmar. them I'm ready to tithe. Amén. Amén. Si le digo no, yo no. Y se me duerme, hermano. Póngase de pie tantito, hermano. Let me rise, please. Suba ahí. Escúcheme algo, y es bien interesante, ya que estamos hablando, en la mañana estamos hablando de asuntos proféticos. I know we're speaking of prophetic topics this morning. Esto se lo estoy enseñando para que usted decida y hablar con Dios y hacerlo. I'm showing this so that you can decide to speak to Pero the entre Lord. más hable con Dios, más rápido se desatan las cosas. The Amén. faster that you do it, the faster that this will be Aquí unleashed. estamos. Are we here? Cada vez que había una palabra profética, Every time that there's a prophetic word, escúcheme, listen to me. cada vez que había una palabra profética, When there's a